Gloria a Dios, qué bendición poder estar en este precioso momento en el cual tengo el privilegio de estar con mi hermano Jorge Vázquez desde Washington, Renton, y creo que Dios en su grande amor y su misericordia nos permite el poder compartir la palabra a través del sistema Sign Language, donde se puede expresar a manera de señas la voluntad de Dios para las personas que tienen dificultad en el audio y en el habla, van a ser bendecidos con este mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te bendecimos en esta mañana, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias te doy, Señor Jesús, porque por ti, oh Dios, puedo alcanzar el gran plan que tú diseñaste para mi vida. Gracias te damos, Señor, por tu sabiduría y por tu revelación para nuestras vidas. Amén, amén y amén. Hay una porción que estuvimos hablando el día de ayer, antier fue, que hablamos sobre la vida eterna. Hablamos sobre el propósito por el cual el Padre envió a su Hijo. Y eso lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16. Para ello, pues lo vamos a leer. Déjeme buscarlo. Aquí está en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Este versículo es muy conocido y me gusta porque incluso en uno de los restaurantes que venden hamburguesas en Estados Unidos, no voy a decir el nombre, siempre le ponen ese versículo de la palabra a los vasos desechables. En la parte de abajo aparece ese versículo que dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta palabra tiene que ver con un diálogo que Jesús estaba teniendo con un fariseo, el cual se llamaba Nicodemo. Este hombre era doctor de la palabra, era un hombre entendido en la ley, pero llegó a Jesús de noche. Y entonces Jesús comenzó a hablarle del nuevo nacimiento y le dijo que era necesario, para entrar al reino de los cielos, nacer de nuevo. Nicodemo no entendió ese lenguaje porque él creía que Jesús le estaba hablando de algo natural y en realidad era de algo espiritual, el nuevo nacimiento, el cual solo se puede experimentar en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos que Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre viejo entrar de nuevo al vientre de su mamá? Vemos la ignorancia, porque él no había entendido el lenguaje de Jesús. Lo que Jesús le estaba diciendo era que iba a cambiar de naturaleza humana a naturaleza divina. Es decir, el nuevo nacimiento no era que tenía que entrar otra vez al vientre de su mamá, sino un cambio interno, un cambio de naturaleza, una renovación en la cual Dios iba a quitar los pensamientos malignos por pensamientos de Dios, el corazón malo por un corazón bueno, y que la naturaleza de Dios iba a ser puesta en él. Eso es lo que él no entendía. Y Jesús le dijo: te he hablado cosas terrenales y no las entiendes, y si te hablara las celestiales. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era que tenía que cambiar de vida acá en la tierra. Antes de entrar a la gloria, antes de entrar a la presencia de Dios, cuando sea el arrebatamiento, cuando Jesús se lleve a su iglesia, solamente podrán entrar los nacidos
de nuevo. O sea, los que se arrepintieron de sus pecados, los que Dios les dio su naturaleza divina, a los que por su sangre el Señor los limpió de todos sus pecados. Y entonces llega el Señor al punto donde le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cuando dice de tal manera, ¿cuál es la manera? La manera de Dios es que Dios dio. ¿Y a quién dio? Dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Oiga bien cómo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, la manera preciosa de nuestro amado Dios es que Él pensó en nosotros, en que siendo aún pecadores, dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Y eso es lo que la humanidad hasta hoy día no muchos valorizan, no muchos le dan importancia, porque como es gratis, no se cobra. La salvación es gratis, la salvación no se vende. El Padre nos la regaló, nuestro Padre Celestial nos la regaló por medio de su Hijo Jesucristo, que lo envió por nuestros pecados, para limpiar nuestros pecados, para lavarnos de todas nuestras iniquidades. Y por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado no lo peor del cielo, no lo que no sirve, sino que dio lo mejor de sí, dio a su Hijo unigénito. Bien dice la Biblia en el capítulo 3, versículo 16 de Primera de Timoteo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y luego recibido arriba en gloria. Ese Cristo que el Padre nos dio no era nada más y nada menos que Dios personificado a través de su Hijo. Dios tomó forma de hombre. Dios se hizo hombre para venir a la tierra y para salvar nuestras vidas, para libertarnos de esa servidumbre del pecado que por muchos años ha tenido esclavizada a la gente. Por eso nosotros en esta mañana lo decimos claramente, que Dios ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, sin distinción de razas, etnias, ni colores, ni posiciones sociales, Él dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree, en esto no importa si es político o no es político, si es pobre o es rico, si es blanco o es moreno, no importa. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. En el capítulo 17 del libro de Juan, versículo 3, dice de esta manera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, porque muchos creen que la vida eterna solamente es extensión de días o extensión de tiempos. En realidad, la vida eterna es Cristo Jesús. Como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si usted ve, el Padre primeramente nos diseñó a través del Hijo el camino. El dicho dice que todos los caminos llevan a Roma. Eso puede ser cierto, pero para llegar al Padre solamente hay un camino, y el camino es Cristo. El Señor no es otro camino, no, Él es el camino, el único camino que lleva al Padre. Entonces también a través de Cristo nos diseñó y nos dio la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el mismo. La verdad es su palabra. Y cuando conocemos la verdad,
el Señor nos hace libres. Como dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, qué bueno es que en Cristo no hay mentira. A través de Cristo podemos ver la veracidad del Padre, la verdad del Padre, porque en Él no hay mentira, solo en Él hay verdad. Pero también en Cristo se nos dio la vida. Por eso Juan dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida eterna es algo más que una extensión de tiempo. La vida eterna es Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y oiga que dice en el versículo 19 de Juan capítulo 3, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y para ir concluyendo, mire lo que dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el meollo o la parte central de todo este mensaje, la parte central de este mensaje es que el Padre nos muestra su amor. Nos muestra su amor de tal manera que nos dio lo mejor de sí para que tú y yo no vayamos a condenación, para que tú y yo no nos perdamos en la condenación eterna. Porque la condenación consiste en rechazar la luz. Y Él es la luz verdadera que vino al mundo. Y el que en Cristo permanece no andará en tinieblas. Entonces, para concluir, ¿qué te voy a decir con esta palabra? Es que el único remedio, la única salvación está en Cristo Jesús. Él te ha amado con amor eterno y no desea que tú te pierdas. Te ama tan inmensamente que dio lo mejor de sí. Envió a su Hijo a la tierra, murió por nosotros, sufrió toda la crueldad de los humanos que lo golpearon, lo crucificaron, lo clavaron, lo escupieron, lo maltrataron y le clavaron una lanza en su costado. Pero aún así, el Hijo no renunció al propósito del Padre. Que todo eso fue por amor a ti y por amor a mí. Vamos a orar en este momento. Padre y buen Dios, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a nuestra vida, por haber enviado a Jesús a esta tierra para salvarnos de toda contaminación y de la condenación eterna. Gracias te damos, Cristo bendito, porque a través de ti podemos ser libres, Señor, del infierno, y que no te vamos a servir solo porque existe un infierno, sino porque tú nos has amado, y te vamos a servir y te vamos a seguir porque te amamos a ti, oh Dios. No por temor a algo, sino por amor a ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias también te doy, Señor, por la familia Vázquez, por mi hermano Jorge, por su esposa, por su familia, que también nos permite el Señor a través de su persona transmitir la palabra con este sistema de señas. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Será hasta la próxima, si Dios lo permite.